Perfecto. Bueno, chicos, bienvenidos a la clase número 9 de nuestro curso de piedra bruta y magia en las formaciones dentro de la casa del Círculo de Brujas. El día de hoy vamos a iniciar ya en forma, ya vimos toda la parte base de esta formación. Vimos ya altares, herramientas, algunos conceptos base, vimos hablar acerca un poquito como de las ramas de la brujería, conceptos básicos de las leyes herméticas, como que ya ahorita ya como que definimos algunas bases. Esta clase es como un tipo de introducción ya a empezar a trabajar con todos los cuerpos sutiles, ¿sale? Esta clase se llama Magia Natural y Magia Elemental. Entonces, pues vamos a seguir la misma dinámica. Entonces vamos comenzando. Les puse un poquito como de una guía de clases en donde estamos como avanzando. Esa es la que yo manejo. Se las puse aquí para que ustedes sepan en dónde van. Aquí podemos ver perfectamente así de usted se encuentra aquí. Vamos a ver hoy magia natural y magia elemental y vamos a empezar ya con nuestros bloques por los elementos y por el trabajo de cada uno de los cuerpos. La próxima clase vamos a hacer como una clase para empezar, para hablar un poco acerca de las celebraciones de la muerte dentro de la rueda pagana, incluida Samhain y demás. Y bueno, la metí porque pues ya estamos cerquita de esas fechas y como para que ustedes sepan qué es lo que tienen que como que trabajar, ¿no? Si ven un poquito como el temario, de ahí es como la clase de introducción porque vamos a darle ya entonces tema y práctica a cada uno de los cuerpos a través de los 4 elementos, y vamos a continuar con el curso. Ok, pues antes de empezar, pues primero hay que definir qué es pues la magia natural, ¿no? ¿Alguien tiene idea de lo que es la magia natural? Oscar. Supongo que es la parte de conexión con la naturaleza, ¿no? Y cómo se llama, y cómo, no sé, cómo invocar las fuerzas de la naturaleza para usarlas a nuestro favor, de algún modo. Ok, sí, esa descripción creo que es muy buena. Miren, les voy a poner aquí como algunas descripciones. Y les puse principalmente como palabras como marcadas como para darle como importancia. Uno, pues la magia natural es una práctica mágica, ¿vale? ¿Con qué trabaja? Con fuerzas y energías que se presentan en todo lo que nos rodea, o sea, en la naturaleza. ¿De qué se trata? Pues básicamente es como tener esta conexión con todo lo que nos rodea. Cuando platicamos incluso de las ramas, de la brujería y de algunos conceptos de la brujería, y hablamos incluso de esta parte del flujo vital y el poder personal, le dimos mucha importancia y ya platicamos varios temas al respecto de lo importante que es conectar con toda la energía de nuestro entorno. Y creo que de eso se va a tratar, principalmente pues toda esta parte del curso. Entonces, esta conexión que viene desde que nacemos, esto es parte muy, por eso es una parte como muy empírica, muy natural, ¿no? Muy propio de nosotros. Acuérdense que religar significa tener la unión con todo lo que nos rodea. Entonces, bajo esta premisa, entonces, la magia natural sí es una forma de entender cómo funcionan estas fuerzas, entender cómo funcionan las leyes naturales, entender cómo funcionamos nosotros para poder entonces aprovechar todos estos momentos, porque la naturaleza son ciclos naturales, elementos, plantas, fases lunares, solares, todo este tipo de cosas, ¿va? Entonces, la forma de entenderlas desde la práctica de la brujería no solamente es a través de como de nuestro contacto físico, sino también todo lo que sucede en todos los demás cuerpos, porque pues básicamente nuestra formación se trata de eso, ¿no? De cómo soy yo físicamente, pero también mentalmente, emocionalmente, energéticamente, ¿sale? Y obviamente la forma en la que nos conectamos a través como de nuestro doble etérico, que es nuestro quinto elemento, ¿va? Entonces,
les puse también esta frase que dice que pues la magia natural se va a centrar en que el poder es inherente a todas las personas, a todo el mundo natural y que los practicantes de magia natural buscan sintonizar con esta energía de su entorno para lograr pues transformación, sanación y lo más importante pues manifestaciones. Si entendemos cómo funciona estas leyes y esta parte de los cuerpos y cómo se conecta con todo su entorno, es mucho más fácil poder como entender las bases para poder manifestar lo que deseamos. Y por lo tanto, también buscar como, no solo, bueno, es que manifestar suena a que se manifieste en este plano, pero toda lo que tiene que ver con transformación y sanación tiene que ver con todo lo que se manifiesta, pero que se traduce a planos emocionales, energéticos y demás. Que creo que esto va para los dos lados, ¿va? Hay varios como principios como naturales dentro de la magia natural y los puse aquí como en una listita. Y el primero sería, pues, esta magia natural, pues, trabaja respetando los ritmos y ciclos naturales. Entonces, ¿cómo lo hace? A través de las estaciones, la luna, el sol y demás, ¿no? La otra es que utilice herramientas materiales, de materiales como sencillos. De ahí todo lo que vimos dentro de cuando hablábamos de la hechicería y de la magia, de la brujería miscelánea. Entonces, ¿cuáles son las herramientas principales de un practicante de magia natural? Hierbas, cristales, agua, fuego, aire, ¿no? Todas estas cosas naturales que se encuentran alrededor. De hecho, hay muchas técnicas para generar herramientas a partir de eso, ¿no? El tercer principio clave es obviamente la energía personal y es que pues se basa en canalizar y dirigir energía interna para influir en el mundo exterior y viceversa, ¿va? Eh, la parte esta de autoexploración y sanación, pues aquí yo creo que es un tema de que pues la magia natural fomenta el autoconocimiento, la sanación personal y lo va a hacer a través de prácticas meditativas, rituales y conexión con todo lo que nos rodea a la tierra, ¿no? Y bueno, y la última sería pues la intención del practicante, que pues al final de cuentas todo esto es como un motor detrás de cualquier cosa. Y quiero que consideremos que la intención no solamente es como lo que queremos hacer, sino la intención desde la perspectiva de la magia es una unión entre la intención y la conciencia, ¿sale? Hay muchos ejemplos de magia natural. Lo podemos ver desde los baños rituales, ¿no? Que utilizamos para limpiar energías negativas, sales, hierbas y esencias. También lo podemos ver desde la perspectiva de los hechizos de las velas, donde obviamente el color, ¿no? Va ligado a un propósito específico, donde la vela perdón, donde la vela se alinea a un trabajo específico, ¿no? Eh, eh, o, por ejemplo, con los trabajos de los cristales, cuando se utilizan para armonizar espacios, para, para reforzar energías personales, o esta parte de los jardines en donde cada planta tiene un propósito, un espíritu, o un protector, o un daemon, ¿no? Y obviamente, pues todo el trabajo con amuletos naturales que se crean principalmente de pues, elementos que recolectamos, o con piedras, plumas, madera y demás. Entonces, la magia natural va a ser una magia ideal para quienes están buscando una práctica mágica que esté basado en la observación, en la comprensión del entorno. Y bueno, y pues, pues estos practicantes, al trabajar con estas energías que están presentes en el mundo natural, se convierte todo esto en una herramienta muy poderosa para el desarrollo espiritual, para la manifestación de todo lo que desean y obviamente y estar en conexión como muy profundamente con el universo. Lo cual, como vimos en una de las primeras clases, es como una de las partes más importantes del practicante, ¿no? Porque nuestra capacidad, por ejemplo, de influir y de conectar con nuestro entorno es nuestra capacidad también de influir y conectar con nuestra energía vital. Y el poder del mago reside en ese flujo, ¿sale? Entonces, esto es como... Y por eso, pues la magia natural fue una de las primeras magias que se
pudieron, o sea, se pudieron como definir o como desarrollar, sea o no que decidiera la gente ponerle ese nombre, ¿no? Hablamos un poquito que de la hechicería, ¿no? Que antes que cualquier persona pudiera pensar en otra cosa, pues ya estaba como trabajando con esta conexión con todo lo que le rodeaba. Entonces, de forma práctica, por eso la magia natural es como un término incluso muy amplio, que implica diversas variantes, diversas prácticas, y todas tienen que estar basadas en el uso de las fuerzas de la energía del mundo natural. Entonces, estas vertientes generalmente son estas. Hice esta lista de 8 vertientes de la magia natural. Y pues la idea es como irlas como revisando una a una. Muchas de estas las vamos a estar como desarrollando en otras clases, pero estas serían como todas las vertientes de la magia natural, como simplificadas al día de hoy. El primer concepto tendría que ser respecto a la magia simpatética. La magia simpatética es un concepto muy interesante porque la magia simpática o simpatética es una de las formas más antiguas y universales de la magia. Y está basada en una idea que indica que todo el universo está interconectado y que las fuerzas pueden influirse mutuamente a través de 2 conceptos, la semejanza o el contacto. Y en términos de la palabra de la que viene este nombre por el cual la llamaron magia simpática, en el griego que se llama simpateia. Simpatia significa comunidad con sentimientos o correspondencias entre las cosas. Y el primer autor que llamó este tipo de magia de esta forma fue James George Fraser. Él escribe un libro que la verdad es una lectura obligatoria dentro de las prácticas de la magia. No se los voy a dejar leer ahorita porque es un libro como muy denso. Generalmente se los dejo leer hasta El Camino de la Diosa, pero digo, también se los pongo a la mano por si ustedes quieren revisarlo. Se llama La Rama Dorada y lo escribió en 1890. Fraser, aquí él habla acerca justamente y define este tipo de magia y lo hace a través de 2 leyes. Bueno, el contexto un poquito de Fraser es que él es una persona que se dedicó a analizar todas las religiones del mundo, desde sus sustratos paganos. Y entonces cuando él habla acerca de todo lo que él encontró, porque es uno de los mejores libros o más completos respecto a esto, él habla de esta definición de que en todos los pueblos paganos, lo que practicaban todos, y por lo tanto todas las religiones, están basadas en este concepto de la magia simpática, ¿no? Que en su libro hace esta variación de simpatética. Ok. Lo hace a través de 2 leyes, bueno, de dos definiciones de esta teoría, que son como estos 2 grandes tipos o 2 grandes manifiestos de la ley. Y el primero sería la ley de la semejanza. La ley de la semejanza básicamente dice que lo similar produce similar, ¿no? Que lo semejante produce lo semejante, o que los efectos asemejan a sus causas. Esta se basa obviamente en una idea de que la magia se basa también, está basada muchísimo en la imitación o en la analogía. O sea, si tú produces simbólicamente una acción o un resultado, se va a manifestar en el plano real. Por ejemplo, como cuando clavas una aguja en una figura de una persona para causarle daño, o enciendes una vela rosa para atraer el amor. ¿Me explico? Incluso hay muchos aspectos dentro de la magia de semejanza que cuando Fraser lo analiza a través de todas las tradiciones y religiones en el mundo, se da cuenta que incluso esta es de las magias más antiguas. Es la razón por la cual los antiguos cazadores hacían como esta simulación de cómo iban a ser cazadores, ¿no? Para poder hacerlo. Y lo que estaban haciendo era un ritual de magia simpática, en donde estaban buscando que lo similar produjera lo similar. ¿Me expliqué? Entonces, esto, de hecho, lo vamos a ver en muchas tipos de brujería y de magia
al día de hoy, ¿sale? La segunda ley, que se le llama la ley de contacto o contagio, dice que las cosas que han estado en contacto permanecen conectadas. Y de aquí obviamente se fundamenta que en el vínculo energético que existe entre todos los objetos y entre todos los seres que han interactuado. Esto es algo que incluso ya está demostrado dentro de los estudios de la física cuántica, ¿no? Ya existe una fórmula que le llaman la fórmula del amor, en donde los físicos cuánticos ya descubrieron que cuando separan dos átomos o dos células o demás, estos dos se van a afectar mutuamente. O sea, si tú le dabas calor a este, el otro se calentaba, ¿no? Lo cual nos habla acerca de que existe una conexión inherente a todas las cosas que en algún momento formaron parte como de un mismo campo energético. Y es ahí la razón por la cual, pues, se detonan como muchas cosas. Por ejemplo, el usar un mechón de un cabello o una prenda de una persona, en realidad es una forma de influir en ella. Es como el concepto de que en la hermética decían que para afectar el macro tienes que afectar el micro. Entonces se afectan mutuamente el micro universo con el macro cosmos, ¿no? Entonces, sí, no sé si simbiótico, pero sí es como si cada cosa que pasa junto, lo que hace es que hay una emanación energética de ambos y como que hay una necesidad como de conectar, o sea, como siento que la naturaleza tiene una necesidad como de conectar mutuamente. Es la razón por la cual cuando convivimos mucho tiempo con algunas personas, es como si nuestra naturaleza buscara como, ya sabes, no mimetizarse ni ser simbiótico porque no es como de dependencia, ¿no? Sino creo que es la base de la relación de todas las cosas, ¿no? Entonces, de hecho, estas magias van a abrir, ya sabes, van a ser como estas leyes son como los pilares de casi todas las magias tradicionales y todas las magias populares que existen en todo el mundo. La ley de la semejanza, por ejemplo, se le llama también magia homeopática. Y de ahí parte un poquito como la idea de la homeopatía, porque lo que platicábamos la clase pasada, ¿no? Que cuando nosotros generamos un pensamiento, generamos una emoción y esa emoción genera una vibración. Y esta vibración generalmente, pues, a la parte del cuerpo que vibra similar, ¿no? Eh, o, eh, entonces, ¿cómo funciona la magia homeopática? Pues, obviamente pues, todo esto es magia simpática, ¿no? Entonces, se trabaja con plantas y las plantas, pues, tienen también como una vibración. Y entonces, ¿qué hacen los homeópatas? Pues agarran una planta que vibre de la forma, no sé, si te enojaste, si pensaste en un enojo, te enojaste, y esa vibración vibra de la misma forma que el hígado. Cada vez que te enojas, pues vas y te estás jodiendo el hígado. Entonces un día pues, te vas a enfermar del hígado, ¿no? Y entonces, ¿qué hacen los homeópatas? Buscan una planta que vibra de la forma en que tu hígado debe vibrar correctamente. Y entonces lo que haces es que tomas, y esto es homeopatía pura, ¿no? O sea, tomas una planta que ayuda a regular la vibración del hígado para que se restaure a su vibración natural, ¿no? Y esto es pues magia simpática, la verdad, ¿no? O sea, como le quieran ver, obviamente, pues conforme pues han los chinos tienen como una gran escuela no creo que esté pasado totalmente, sí en magia simpática y la observación, pero al final de cuentas, pues hoy en día ya los médicos, las medicinas, hoy entendemos por qué funcionan así, ¿no? Eh, y bueno, pues esto, como dice Fraser dice que estos son como los pilares de todas las magias y de todas las religiones. Este es el muñeco vudú más antiguo que existe y está en el antiguo Egipto. Entonces, esta obviamente es la representación de una persona que, si ustedes lo ponen a pensar, esto es como ley de la semejanza, ¿sale? Entonces, pone una persona que luce similar a la persona que quieren, toda la magia de puppets y todo eso está así. Esta figura y obviamente lo que hacen es pues
pues poner estos clavos en el lugar en donde quieran. Obviamente este es como un hechizo de dominio, ¿no? Porque además a la persona se le ve con las manos atadas atrás y demás, ¿no? Entonces no puede ver, no puede oír, no puede pensar, no puede sentir, ¿no? Y no puede hablar. Entonces, es como un hechizo de dominio. Bueno, pero esto, pues, para que vean que esto no es nada nuevo, ¿no? Esto es algo que existe y se ha practicado desde siempre. Eh, pues vamos a ver muchas presencias de esta magia. Por ejemplo, en Europa, en la brujería tradicional y la magia popular, generalmente siempre, bueno, se usan correspondencias de colores, símbolos, elementos rituales, ¿no? Al final de cuentas, estos clavar, por ejemplo, alfileres, de, pueden funcionar de muchas formas, ¿no? O sea, este puede ser como un principio de sanación, pero también un principio de dominio, ¿sale? Este, para sanar, por ejemplo, muchas de las técnicas, incluso para sanación con Reiki a distancia, se hacen de esta forma. Y bueno, y pues todo lo demás, los puppets creo que es un ejemplo muy claro. Las ataduras, los nudos, todo está basado en la magia simpática. Vamos a ver incluso en la parte, por ejemplo, de la semejanza, eh, que también muchos amuletos son magia simpática. La mayoría de los ojos son ojos de protección o ojos de conciencia. Por eso vemos que tenemos el ojo turco, que es obviamente de protección, ¿no? Tenemos el ojo de Horus, que también es de protección, ¿saben? O sea, en realidad es eso, o sea, es magia simpática, es como lo estoy viendo, estoy siendo consciente de esto, está siendo observado y por lo tanto está siendo cuidado. Gracias. Sí. En el judo y el vudú, por ejemplo, en especialmente todo el que se desarrolló en Estados Unidos y en el Caribe, los puppets, los mojo bags, que son como estos bolsitas de cosas que se utilizan con restos personales, ¿no? Cabello, uñas, ropa, todos son formas de magia contagiosa, ¿no? En la antigüedad las mujeres cosían hilos o sea, cosían, por ejemplo, sus cabellos en las camisas de sus parejas, o, o les cosían hilos para que en la tarde se los pudieran sacar y pudieran trabajarlos. Las brujas, una de las cosas que hacían es que si no podían obtener nada de la persona, porque ella aplica todo, pueden ser hasta botones de camisas, su letra escrita, puede ser muchas cosas. Y decían que las brujas lo que hacían es que se robaban las pisadas de las personas. Entonces, ¿qué hacían? Regaban tierra en las puertas de la casa y se esperaban a que la persona entrara y luego iban y recogían y entonces decía que se llevaban sus pisadas, ¿no? Entonces, bueno, no sé, siento yo que por eso toda esta onda de The Craft, ¿no? El concepto de craft brujeril tiene que ver mucho con la forma creativa. Una vez que uno entiende cómo funcionan las leyes y uno funciona como, utiliza mucho como su criterio. Y la verdad es que en ese sentido, pues hay como mucha carnita, ¿no? La taumaturgia yo creo que es una de las cosas más desarrolladas y hoy en día hay un chorro de libros de hechizos y de ideas de hechizos, ¿no? Los mapuchos también utilizaban, por ejemplo, colores para invocar ciertas cosas en ciertas banderas, por ejemplo. ¿Qué más? Mm, bueno, pues creo que así lo vemos, ¿no? Incluso ayer la vez pasada que estábamos viendo altares, pues creo que también es magia simpática el elevar algo, ¿no? Como los tonalis, ¿no? Mexicas, que lo que hacen es elevan y ponen cosas y se hacía ahí arriba otros rituales de energía vital, pueden ser con cabello, con sangre y demás, para poder obtener esta elevación de la energía. Entonces vamos a ver esto de muchas formas. Yo creo que una de las que son muy buen ejemplo son los puppets, por ejemplo, ¿no? Y ya, bueno, pues la magia con nudos también podría ser, pues, la magia con nudos es algo muy interesante. Ok, me voy a saltar la magia elemental porque con eso voy a abrir cabida al elemento tierra. Entonces, nada más como un poquito para rebotar las ideas acerca de las demás magias. La magia herbal, por ejemplo. La magia herbal, que todo tiene que ver con el tema de la herbolaria, es algo que también vamos a ver cuando veamos el elemento tierra, ¿no?
¿En qué consiste? Pues en utilizar el poder y espíritu energético de las plantas, ¿no? Las plantas pueden ser vivas, pero también pueden ser secas, ¿no? Y todo, ¿no? Entender también cómo funcionan y se pueden a pensar, todo es magia simpática en ese sentido. Por ejemplo, para qué utilizaríamos, por ejemplo, las hojas de los árboles, las semillas que sirven para la abundancia, las flores usualmente son energías muy venusinas porque son vistosas, de muchos colores y muy hermosas, ¿no? Las raíces, ¿para qué sirven? Generalmente sirven para cosas que se tienen que trabajar en la oscuridad, ¿no? Pueden ser protecciones, pueden ser destierros, pueden ser muchas cosas. Por ejemplo, un árbol, o sea, meterle algo de un árbol a un hechizo, pues los árboles generalmente es una energía, es la energía más fuerte del bosque. Por lo tanto, pueden ser tanto de protección como de contención, ¿no? De paciencia, o sea, hay muchas cosas. Y creo que incluso en la herbolaria, independientemente de lo que se utilice en, en, en obviamente la definición de cada una de las plantas a partir de sus usos y demás, que en algún momento lo vamos a ver en este curso. Creo que si se pueden a pensar, también aplica mucho la observación. Muchos de los grimorios era observar a las plantas y ver cómo funcionan. Si, por ejemplo, los chiles, ¿no? Así como es un chile, obviamente lo que hace es que eh, eh, te da un acelere metabólico muy fuerte, ¿no? Luego te acelera. Entonces, y de hecho empieza a sudar, ¿no? Entonces, si el chile te acelera y te hace sudar, probablemente va a expulsar cualquier cosa de ti, porque te hace hacer eso. Cualquier planta que sepa para, no sé, que sea antibacterial, probablemente energéticamente también va a funcionar para para quitar espíritus de energías densas o espíritus densos, ¿no? Entonces, esta parte sí define todo un cuadro acerca de estas plantas, ¿no? Y obviamente las plantas y el entender, de hecho, muchas también de las definiciones de la magia simpática, cuando no sabemos utilizar mucho de las plantas, es también a través de esto que decía de observar. Por ejemplo, las plantas que tienen muchas florecitas, muchas florecitas, generalmente son plantas que ya por el simple hecho de tener tantas florecitas, ya nos habla acerca de abundancia, ¿no? O sea, ¿por qué le pedimos deseos a la flor del, ¿cómo se llama? A la que le soplas. Diente de león. Gracias, chicas. ¿Por qué le pides deseos al diente de león? Porque cada vez que le soplas, ahí hay por lo menos 100 o 200 semillas. Sabes que una va a agarrar tierra y se va a crear. Por eso, aunque estemos en la ciudad, en la acera, ves dientes de león saliendo a través de la banqueta, ¿no? Porque las semillas van a buscar darse. Entonces, por lo tanto, pues ya es una planta que está relacionada con la suerte, con la abundancia y demás. Entonces, hay mucho dentro de la herbolaria muy padre de poder aprender a observar y a través de eso definir cómo utilizarse, ¿va? Y por eso, vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, aquí yo les puse como 3 ejemplos muy simples. Por ejemplo, la lavanda, que sirve para protección y calma, en realidad es una planta que está mucho más ligada con el plano mental. La razón por la cual sirve para dormir es que usualmente cuando no podemos dormir es porque estamos sobrepensando. Entonces, la lavanda lo que hace es que armoniza tu mente. Entonces, bueno, pues así vamos a ver varias. La ruda, que también incluso la ruda se llama ruda porque su etimología viene de ruta. Es una planta para abrir caminos, o sea, para poner en los caminos. Por eso va a servir para romper cosas, porque va a depurar y limpiar los caminos, ¿no? O sea, bueno, pues así va, ¿no? Entonces, pues todo esto pues, se pueden a pensar, es un tipo de aplicación de la magia simpática. Cuando Fraser dijo que esta definición de magia simpática, lo que definía todas las demás magias, pues no lo dudo, ¿no? Ok, bueno, y obviamente si hacemos magia simpática con el simbolismo con cada hierba, pues con la magia de contagio, usamos entonces hierbas a nuestro favor, que ahí pues reiteramos un poquito el tema de la homeopatía. Entonces, si una planta sirve para algo, entonces en contagio sabemos que si nos ponemos en contacto con esta planta, la vibración nos va a afectar, ¿no? Entonces,
Sí, por eso es que nos damos, por ejemplo, baños de lavanda, ¿no? No porque la lavanda lejos de nosotros funcione, sino que si la queremos ejercer sobre nosotros, tenemos que hacer diferentes aplicaciones para que nos afecte, ¿sale? Y bueno, y esta sería como otra vez el cierre. La siguiente magia, que es considerada como magia natural, es la magia solar y lunar, que pues aquí, pues radica muchas cosas, ¿no? Pues la magia solar por excelencia, por ejemplo, obviamente siguiendo esta línea, pues la magia solar tiene como sus diferentes tiempos, ¿no? No es lo mismo el sol en la mañana, que el sol al mediodía, que el sol en la tarde o el sol en la noche, ¿no? Ya no hay sol. Pero bueno, pero ustedes sí entendemos también, y esto también es una inherencia a la magia simpática, ¿no? Que pues un sol saliente nos va a ayudar para poder iniciar cosas. Un sol al mediodía va a empoderar cosas. Y un sol a la media tarde nos va a ayudar muchísimo a trabajar, cerrando ciclos o cerrando cosas. Me explico porque el sol está a punto de meterse, ¿sale? Entonces, y con todo lo que vimos, siguiendo las leyes que hemos hablado de la hermética, pues el sol representa también la parte consciente, entonces probablemente el sol lo vamos a utilizar para temas de conciencia, para temas de manifestación. Por eso el sol, los rituales del sol tienen que ver con este plano, ¿no? Con lo que podemos ver, el éxito, el dinero, la prosperidad, ¿no? Y por eso las ruedas solares de la rueda pagana son como tan celebradas en todo el mundo, ¿no? Porque en realidad es magia solar lo que están haciendo. La gente está manifestando que haya buenas cosechas, que haya trabajo, que haya éxito. Entonces, toda la energía solar, por eso es como, pues a todo mundo le importa eso. ¿Va? Ahora, la rueda lunar tiene otros efectos, porque al final de cuentas, trabajar la magia lunar implica trabajar con todas las fases de la luna. Las fases de la luna también nos ayuda a alinear hechizos, rituales, y como lo vimos, la luna, al final de cuentas, lo que va a ayudar es con procesos personales, ¿no? De ahí que los SBACs, pues no es que para todo el mundo, ¿no? Sino para la gente que realmente quiera hacer un trabajo de sanación, de trabajo personal, temas de intuición, temas que te liguen con tu aspecto femenino, ¿no? Con tu sombra. Eh, También la ventaja, por ejemplo, de la rueda lunar es que la rueda lunar es mucho más corta, o sea, cada semana tiene una fase lunar. Entonces, hacer este tipo de magia generalmente es más rápida, ¿no? Porque si tú ligas tu deseo o tu trabajo mágico a una rueda lunar, o sea, a la luna, un trabajo de luna, tú sabes que va a tener su variante empoderada a través de todas sus fases y no va a durar más de un mes, ¿no? O sea, de 28 días, ¿va? Por eso yo creo que es la magia como más utilizada dentro de la brujería, ¿no? Pues, pues sí, creo que no tengo otra cosa que decir. Creo que lo que más tenga que decir después, vamos a platicar ya de magia lunar en forma, ¿no? Pero pues esto es un poquito para que se den las ideas. Pues ya. La siguiente magia es la magia con animales, que al final de cuentas la magia, azulatría mágica, sí parte también de, pues, de todas estas tradiciones o religiones, que son principalmente animistas, en donde hablan acerca de que pues, todo tiene un espíritu, las plantas sí, pero también los animales. Y la forma en la que se trabajan los animales pueden ser de muchos aspectos. Desde el aspecto de tótems, desde el aspecto de tótems, lo que se hace es que se trabajan con animales de poder, ¿no? De la misma forma que vimos que pues las plantas tienen como su propia naturaleza y a través de la observación podemos ver cómo utilizarlos, los animales pueden ser mucho más fácilmente de observar, porque un animal sí nos puede decir a través de su comportamiento cuál es su naturaleza. Entonces, generalmente cuando trabajamos con un animal, lo primero que hacemos es lo mismo, esto es magia simpática, lo observamos. Vemos cómo se relaciona con otros animales, cómo se relaciona incluso con los animales de de su misma raza. Es cómo generan sus sociedades, cómo se alimentan, cuáles son sus ciclos. Todo esto nos habla de personalidades. Y creo que el tema principal, por ejemplo, del trabajo de animal de poder
con tótems y ese tipo de cosas, es que un animal va a ayudar, cuando es un animal de poder, va a ayudar o se va a asociar directamente con cualidades tuyas, ¿no? Pues es la razón por la cual la mayoría de las asociaciones que se utilizan dentro de la magia, todos los dioses tienen un animal de poder. Cuando un dios, por ejemplo, una deidad, se relaciona con un animal, eso quiere decir que hay por sí mismos naturalezas de ese animal implicados en la naturaleza de esa deidad. ¿Me explico? Entonces, este es totalmente como una energía muy simbólica de todas las criaturas que viven en todos los planos, ¿no? Por ejemplo, el cuervo es el mensajero, el guía espiritual, y por eso tenemos como a bueno, pero el cuervo es un mensajero y guía espiritual, el que trae los mensajes, ¿no? Pero también el cuervo, no sé si lo han visto en acción, es el que se roba las cosas. Sí, no sé si saben esto, pero los cuervos les gustan las cosas brillantes y entonces se roban todo. Entonces son tienen esta naturaleza como que vigilan y a la primera que te descuides te roban algo, ¿no? Y de ahí que es interesante saber que, por ejemplo, el dios más conocido con esos animales es Odín, ¿no? Y Odín era un dios que quería saberlo todo, que quería controlarlo todo, que quería tenerlo todo. Es una naturaleza de los cuervos. Y entonces, ¿por qué tenía dos cuervos? Porque los cuervos iban y volaban y le traían cosas, ¿no? De forma simbólica, pues le traían mensajes, pero también el conocimiento son los grandes tesoros de este dios, ¿no? Entonces, ¿qué hacían? Pues le traían todo, porque él no alcanzaba a ver, o sea, en realidad los cuervos le traen las voces, les venían y le platicaban cosas, ¿no? De hecho, hay varios como rituales dentro de la magia teutónica en donde se trabaja con cuervos, sí, los cuervos en el astral, ¿no? Que tú levantas estos animales de poder que son como tus guardianes, que te susurran al oído cosas cuando tienes que saberlo. Sí, Hunen y Munin. De hecho, Hunin y Munin representan como las dos partes del cerebro de Odín, ¿no? Es como, Hunin es la memoria, ay, se me fue el nombre. Uno es la memoria y el otro es el recuerdo, no me acuerdo. El pensamiento. El pensamiento, gracias, sí, porque uno representa la parte lógica del cerebro y la otra la parte femenina. La memoria es la parte femenina, la que queda como en la sombra, ¿no? Entonces es el pensamiento y la memoria. Entonces, también lo vamos a ver a través, por ejemplo, de los lobos. Los lobos tienen una naturaleza también muy interesante porque pues para ellos la manada es la importante. Ellos atacan en manada, tienen una naturaleza muy de clan, por eso los lobos eran como tan importantes en ciertas tradiciones, en ciertos grupos. Vemos a los nativos americanos donde el lobo es la representación justamente de la unión social, ¿no? De la unión, de que juntos hacen esta fuerza. Y bueno, y también con toda la forma de su naturaleza. Al final de cuentas, los lobos todos protegen a las crías, incluso cuando llegan a la vejez, solitos toman camino y se alejan del clan, ¿no? Y bueno, esto también es parte de esto, porque el lobo representa cosas como la lealtad. Y bueno, y pues la serpiente, que creo que es como lo que hemos platicado ya bastantes veces y lo vamos a ir hablando, pero pues la serpiente de forma simbólica como transformación y renacimiento, porque pues la serpiente tiene una naturaleza de estar cambiando de piel a cada rato y demás, ¿no? Bueno, pues esto lo vamos a ver pues en todos los aspectos de la magia, lo vamos a ver en analogías dentro de los mitos. La mayoría de las deidades hacen estas representaciones a través de los animales porque los van a utilizar como simbolismos, ¿va? Lo que importa dentro de estos efectos simbólicos es el análisis y toda la parte que está dentro del ocultismo, o sea, lo que oculta, lo que hay detrás, son las analogías directas de esos animales. Y cuando es así, incluso en la magia y en la hechicería también se ocupa. O sea, ¿para qué van a utilizar por ejemplo, piel de serpiente en un hechizo? ¿No? O ¿para qué van a utilizar, por ejemplo, alacranes en un hechizo? ¿Vale? Entonces, generalmente eso también es magia simpática, ¿no? O sea, si yo quisiera, por ejemplo,
hacer hechizos, por ejemplo, de la inteligencia y demás, probablemente utilizaría como plumas de aves, porque las aves son inteligentes, o si quisiera utilizar ciertos animales que involucraran cierto nivel o soberanía en los lugares, ¿no? La vez pasada me preguntaban esto de que por qué el dios es cornudo, y bueno, es que en la Europa, pues, el rey del bosque sí era el ciervo, ¿no? Con sus grandes cuernos. Los ciervos llegan a medir hasta 3 metros, o sea, pero probablemente el dios principal en África, donde hay leones, pues es el león, ¿no? Por eso vemos que sus deidades y más fuertes y más poderosas son los leones. Y eso es magia simpática también. O sea, el ser humano crece observando y entonces empieza a involucrar estos animales como símbolos de sus verdaderos deidades. ¿Me explico? Entonces esa es la parte que se utiliza. Es muy grande toda la parte de la magia con animales, porque va desde el aspecto del poder del animal y los tótems a la parte simbólica aplicada a hechizos, ¿sale? Y es ahí como que pues entra la parte como del craft, de la brujería, ¿no? Incluso hay un chorro de grimorios antiguos donde las fórmulas sí decían como ancas de rana, ¿no? Y a veces lo hacían haciendo referencia a algunas plantas, pero a veces sí eran animales, ¿sale? Y bueno, y pues todo eso. Ok, la siguiente vertiente sería la de magia mineral y magia de cristal. Es la que tiene que ver con todas las piedras y los cristales. Aquí obviamente pues creo que el factor interesante es pues entender la diferencia entre cristales, piedras, metales y cuarzos, que todos funcionan de forma distinta desde la magia, y también porque funcionan distintas también desde el plano natural, energético. Por ejemplo, no es lo mismo, por ejemplo, los cuarzos tienen una vibración mucho más absortiva que las demás piedras. Definitivamente trabajar con piedras es muy poderoso porque las piedras llevan años y milenios vibrando de la forma en la que vibran. Y pues una de las naturalezas del elemento tierra es que no tan fácilmente va a variar su vibración. Los cuarzos sí lo hacen, por eso es que los cuarzos se pueden programar, pero las piedras y los metales no, ¿sale? Entonces también tienen naturalezas. Por eso vamos a ver cuando se trabaje con ciertas cosas que también se van a asociar con piedras. Las piedras generalmente no tienen mucho pierde porque generalmente la vibración que emana la piedra ha vibrado en sí por tanto tiempo que emana el color de su vibración. Por eso es que en todo caso cuando se ven piedras, se ven como cuidados de las piedras, pero generalmente el color que vemos de la piedra es la vibración que está emanando de ella. Por eso generalmente las piedras rojas sirven para el chakra raíz, ¿no? Y así, pero creo que ahí es un tema más de entender la lógica de los colores, que vamos a tener clases de eso, no se preocupen. ¿Va? Ok, pues siguiendo la magia simpática, pues aquí representamos las energías y hacemos el uso de las piedras según lo que queremos utilizar para diferentes cosas, ¿va? Ok, la magia estacional y la rueda del año, también que ya lo hemos platicado en otras clases y lo vamos a seguir platicando conforme vayamos avanzando, pues lo que decíamos, ¿no? Que yo les decía que una de las cosas más importantes para poder tú obtener la energía que necesitas en el momento en que la necesitas es pues trabajar la rueda del año. Entonces, ¿qué hacemos? Las festividades estacionales, ¿no? Como por ejemplo los sabbats en tradición Wicca, pero también es la rueda de los 8 puntos, que es el camino óctuple, y obviamente ligado a los ciclos analógicos de la Tierra, que sembramos, cosechamos, muerte y renacimiento, y todo el tema de la magia ligada a eso. Ya incluso cuando les di los materiales de Mabón, yo ya les puse un libro de hechizos de Mabón, ¿no? Incluso recetas, trabajos, rituales, 1000 cosas de Mabón, ¿va? Entonces, pues ahí ni me voy a tardar más, ¿va?
Y el último es la magia del sonido y la vibración, que esa magia es como súper bonita. También vamos a tener clases donde vamos a hablar acerca de ella. Pero bueno, pues aquí entender básicamente que pues funciona bajo la vibración, ¿no? Entonces, el poder de la magia dentro de los cantos, los mantras, los tambores, los cuencos tibetanos, cuando hablemos de ese tema, pues vamos a profundizar un poquito más en las frecuencias, en qué parte de nuestros cuerpos sutiles funciona cada una de las frecuencias. Nos sirve muchísimo tanto para empoderar y poder trabajar con ese cuerpo, pero también para poder hacerlo. El trabajo de la voz, ¿no? Los cantos, para invocar, la voz como una de las herramientas principales para manifestar, ¿no? Por eso vamos a ver que incluso en muchas tradiciones este tipo de magia de voz tiene hasta un nombre, ¿no? O sea, los nórdicos son los Galdar, ¿no? Entonces, la forma en la que invocamos no es lo mismo hacer una voz para un ritual, por ejemplo, de abundancia, o hacer nuestra voz para hacer un ritual de magia funesta. ¿Me explico? Si la voz es un gran instrumento y una gran herramienta de la magia. Vamos a hablar también de eso en alguna clase, ¿va? Y bueno, y está padre pensar esta frase que puse al final, ¿no? La vibración adecuada atrae el cambio deseado, porque pues también esto es hermética. No decía que para generar y manifestar cosas en los demás planos, primero tenías que cambiar la vibración, ¿no? Entonces, la vibración también hace emanaciones que queremos trabajar, ¿va? Ok, y ahora pues sí, regresamos a la parte de la magia elemental. Muchas de las otras cosas que vamos a ir viendo de estas magias, generalmente yo las agrupo en los 4 planos y sobre eso vamos a irlo viendo, ¿sale? Ok, pues la magia elemental. ¿Qué es la magia elemental? La magia elemental es la magia práctica que tiene que ver con la comprensión y manipulación de los 4 elementos clásicos: fuego, agua, aire y tierra. Y obviamente en algunas tradiciones el 5º elemento, el éter, el espíritu, el doble etérico, ¿no? Toda esta parte. Entonces, parte del hecho de pensar que cada elemento representa una fuerza fundamental en la naturaleza misma, pero también en nosotros mismos. Y además, como cada uno de estos elementos va a tener un diferente aspecto dentro de nosotros. Cada elemento se va a alinear incluso a cada uno de nuestros propios planos físicos, emocionales, mentales y espirituales, ¿va? La magia elemental, entonces va a tener como varios como principios básicos. El primer principio sería que que cada uno de los elementos tiene la capacidad de interactuar entre ellos mismos. Es decir, cada elemento se proporciona ciertas cualidades hacia el otro. Y obviamente esto forma mucho de poder entender como la forma en la que cada uno interactúa, ¿no? Por ejemplo, cada elemento tiene una cualidad y sustenta al que sigue, ¿no? Hay como un cuadro de construcción. Incluso los chinos lo ponen muchísimo en estos cuadros de destrucción y cuadros de construcción a través de la relación de cada uno de los elementos. Ahora, cuando nosotros hablamos de la magia natural y que hablamos de que la magia natural nos ayuda también a trabajar con nosotros, creo que una de las cosas interesantes del trabajo con los 4 elementos, más allá de la interacción con los elementos como tal, es cómo siguiendo esta ley de la naturaleza y del ser humano, cómo cada uno de sus aspectos físico, emocional, mental y espiritual se alinean a nosotros. Y cómo a partir de ellos podemos reconocer quiénes somos. Y además, no solo eso, sino también entender cuál es la ambivalencia dentro de esa naturaleza para poder lograr equilibrarnos y armonizarnos. Obviamente los 4 elementos también nos sirven para hacer correspondencias específicas, ¿no? Y lo vamos a ver porque justamente la clave cuaternaria, la clave de los 4 elementos se va a ver como magnificado a todo lo que nos rodea. Y bueno, y pues creo que la parte práctica clave de esta magia es la 4ª, que es trabajar directamente con los elementales de los elementos, ¿no? Ok, ejemplos, pues,
pues si vamos a trabajar directamente con las energías elementales, pues la primera sería las invocaciones, estos espíritus. Hay rituales muy específicos para cada uno, eso lo vamos a hacer todo este curso. Hay mucho tipo de meditaciones y hay muchos trabajos de seres elementales. Cuando hablamos de lo que incluye este curso respecto, por ejemplo, a la teurgia, no hablamos que no vamos a trabajar con deidades. Hablamos de que principalmente en este curso vamos a trabajar en nosotros y vamos a trabajar con los espíritus de los elementos como una forma de trabajar en nosotros, ¿va? Creo que la parte donde trabajamos con los elementales es interesante porque también ellos nos ofrecen, basado en su naturaleza, ciertas cualidades. Yo siento que antes de que pasen a trabajar con deidades, trabajar con elementales podría ser. Y creo que la clase pasada alguien me dijo que tenía duendes y no sé qué. Bueno, pues probablemente este curso yo les voy a enseñar a trabajar con ellos de la forma correcta para que no se metan el pie, no se desgasten, no nada, ¿va? Entonces, y bueno, y de la forma real en la que se trabaja, porque yo creo que hay mucho como folclore y superstición respecto a este tipo de energías. Y yo creo, y también creo que hay mucho como superstición. Esa sería como la palabra que estoy buscando, ¿no? Como que siento yo que Disney ayudó muchísimo a que nos hiciéramos ideas muy felices de estos elementales, pero no, ustedes tienen que saber que, pues, los elementales viven en el mismo plano que los demonios, nada más para que sepan, ¿no? De la iglesia. Ok. Ok. Entonces, pues para entrar directamente a hablar acerca pues ya en forma de magia, de magia natural, lo primero que vamos a hacer es vamos a empezar a hablar acerca pues, de dos personas que yo creo que mucho del sustento dentro de la magia respecto a la magia elemental lo dieron estos dos muchachos, y el primero pues obviamente es Paracelso. Paracelso, que tiene este gran nombre, Philippus Aureoles Theophrastus Bombastus von Hohenheim, alias Paracelso. Él se llama a sí mismo Paracelso haciendo referencia a Celso, que era un alquimista de la antigüedad, y él se llama a sí mismo Paracelso como es similar, para es igual o similar, entonces decía similar a Celso, así es como se llama. Si se dan cuenta, él pues nace en una época interesante porque justo, por ejemplo, el martillo de las brujas, el Maleus Maleficarum, fue más o menos puesto en marcha en 1440 y tantos. O sea, él vive una época en donde o sea, justo en la Edad Media, donde la persecución dentro de la iglesia para cualquier persona que hiciera prácticas ocultas y demás, eh, era perseguido. Pero pues, ¿cuál fue la diferencia? Pues Paracelso era hombre, ¿no? Ahí nomás, ¿no? No sé si vieron la última versión de Nosferatu, pero hay una escena en donde el doctor, en donde llaman al doctor y dicen, sí, es un doctor que es seguidor de Paracelso y Agripa, ¿no? Haciendo referencia que era un doctor que no solamente seguía las líneas médicas establecidas, sino también hacía estudios dentro del ocultismo para la medicina. Lo que tiene Paracelso es que Paracelso sí era un médico, y de hecho hay una frase, él se le reconoce como el padre de la toxicología, ¿sale? O sea, creo que su parte más importante fue el estudio de todas las plantas y toda la parte de la naturaleza. Él fue el primero, por ejemplo, en utilizar láudano en las cirugías para dormir a los pacientes, ¿no? Él experimentó muchísimo con las plantas, por eso no nos sorprende saber que los primeros escritos respecto a los 4 elementos y a estos espíritus de los elementos lo escribió Paracelso, ¿sale? A él se le refiere una frase que utilizan todos los doctores, que se dice dosis sola facit venenum, que dice que
en la dosis está el veneno, ¿sale? Y bueno, y pues él obviamente era un ocultista, ¿no? Y un doctor muy famoso y ocultista. Él es el primero, el que cuando habla acerca de estos espíritus que existen dentro del bosque o que están alineados a donde hay mucha tierra, al fuego, al aire, el agua, él describe en sus libros como estas sociedades. Pero quiero que piensen, él lo describe así, pero no por eso. Bueno, yo creo que él abre paso muchísimo a esta conversación muy folclórica, pero estas sociedades es como hablar acerca de que pues cada elemento tiene como una gama muy grande y un abanico grandísimo de muchas texturas del elemento. Y por lo tanto va a tener muchas emanaciones energéticas de este elemento. Y si cada emanación de esto fuera un espíritu, entonces hay como muchos sabores ligados a ese elemento, ¿no? Él de hecho define y le pone nombres a cada uno de los elementos. Él dice, él de forma genérica llama a los elementales de la tierra gnomos o duendes. Él de forma genérica llama a los espíritus del agua nereidas. Él llama de forma genérica a los elementales del aire silfos o sílfides, y el fuego les llama las salamandras. Él obviamente lo hace de forma genérica, pensando en que pues existe todos los elementales de cada elemento. Pero pues también sabemos que, y bueno, en cualquier lado en el que vivamos, sabemos que las mismas tradiciones de nuestra tierra, en los pueblitos, hay muchos y diferentes nombres para estos espíritus, ¿sale? Entonces, digamos que sería un genérico, pero no quitando el hecho de que hay como un 100,000 de sociedad de elemento tierra. Paracelso en sus tratados habla acerca de que, por ejemplo, todos los elementales de la tierra están conectados en la tierra, pero que están conectados como, y sí, o sea, es como todos los árboles debajo de la tierra están sus raíces conectadas. De hecho, se dice que el cuerpo dentro de la naturaleza más amplio que llega a todos lados es la de los fongos, ¿no? De los hongos. Y que ellos están tan conectados que si tú pisas en un lugar, todos se conectan y saben que estás pisando en ese lugar. ¿Me explico? Entonces, es interesante porque cuando habla él acerca de estas sociedades, pues habla acerca de que, pues aunque es toda la tierra y todo es el elemento tierra, no es lo mismo ir al bosque, en donde vive cierto tipo de energías con ciertas naturalezas, a ir, por ejemplo, a la selva, ¿no? o una tundra, ¿no? Y todos son elemento tierra, solo que tienen como diferentes como variantes, depende de sus propias naturalezas, pero todo es la tierra. Entonces habla acerca por eso él dice que son sociedades. Y dice entonces que de los elementales, cada uno de los elementos tiene un rey elemental, que es como el punto de unión. O sea, si hubiera un rey, sería el que une a todos o el que los contiene a todos. Él es uno y es todos. Y entonces dice que para la tierra es el rey Gof, para el agua es la reina Nixa, para el aire es el rey Paralda y para el fuego es el rey Dijin. Y bueno, pues yo probablemente les voy a compartir 2 de sus tratados para que los lean. Y también hay un libro bien bonito que, bueno, eso lo voy a ver más adelante cuando veamos la tierra, pero hay unos libros muy bonitos acerca de duendes y eso del folclore, que creo que también son muy rescatables, ¿va? Ok. Entonces, este es Paracelso. Bueno, Paracelso y Agripa, si dan cuenta, vivieron más o menos en las mismas épocas, ¿va? Pero tienen como historias distintas. ¿Qué pasó con Agripa? Agripa es este señor, se llama Heinrich Cornelius Agripa von Nettesheim. Ese tiene un nombre más tranquilo. Bueno, Cornelius Agripa también es uno de los personajes más importantes dentro de todo esto. Él también es contemporáneo a Paracelso, vive en la Edad Media, también vive dentro del momento en donde hay persecución a las brujas. La onda con Agripa es que, bueno, Paracelso solamente era médico, alquimista, bueno, solamente es decir, pero era astrólogo, médico y alquimista. Entonces eran como su gran cosa.
Pero Agripa tiene como un perfil distinto, porque al final de cuentas él sí era alquimista, creo que en esa época todos eran alquimistas, son alquimistas todos los que trabajan en la parte del ocultismo, pero aquí él tiene como un perfil de, además de ser alquimista y astrólogo, que es como lo que todos hacían, la gente ocultista de esa época es lo que hacían, él era jurista, escritor, filósofo, teólogo, abogado, y se decía que mercenario. El tema aquí es que Agripa pues tenía fama de ser abogado y tenía fama de salvar a las brujas, o sea, con los juicios, él llegó a salvar a muchas mujeres de la horca como abogado. A él se le adjudica toda una obra que se le llama La filosofía oculta. La filosofía oculta es una serie como de 3 libros, que es uno que está enfocado a la magia natural, que todo tiene que ver con la parte físico, uno que tiene que ver con la magia celeste, que tiene que ver con las matemáticas y la astrología, y otro que se llama la magia ceremonial, que tiene que ver mucho con la teurgia y demás, ¿va? Él lo que hizo, Agripa, es que él se dedicó a recoger mucho del conocimiento que en esa época se estaba generando. Y donde más se estaba generando, la verdad, no era en Europa, siendo realista, no, sino en realidad era en donde más se estaba generando todo el conocimiento, era en los países de Oriente, ¿no? En China, los árabes, los persas, ¿no? O sea, había otras partes del mundo donde se estaba generando mucho material y mucho conocimiento. La onda es que en Europa, pues sí pasa por este oscurantismo y la iglesia, pues, reprime mucho o sea, controlaba mucho que tenía que estudiar la gente y cómo, ¿no? Había mucho control de la información, pero él, pues, estaba en una posición muy buena en ese siglo porque era hombre y demás, y era alguien, además, con poder adquisitivo, era un noble, ¿no? Él podía como, o sea, estaba muy ligado a la nobleza de europea. Entonces, ¿qué hizo? Pues recopiló toda la información que pudo, pero además lo que hizo fue respaldar teóricamente lo que iba recopilando. Entonces, es una persona instruida que leía y que pudo. La verdad es que yo creo que los libros de Agripa son estos libros que pues también son como una lectura obligatoria, y eso sí se los voy a compartir, porque yo creo que si van a empezar con algunos libros, este es uno de los que tendría que empezar a ver, ¿sale? Bueno, pues él tenía la posibilidad de moverse a varios países cuando incomodaba a la gente, pero pues así vivió su vida, vivió 48 años, recuerden que vivir 48 años en la Edad Media es una gran edad, y pues él lo logró. Ok. Bueno, entonces, estos 2 personajes y todo lo que les voy a contar a continuación está basado en estos 2 personajes. Y al día de hoy, yo sí les puedo decir que todo lo que lean en los demás libros de magia elemental está basado en estos 2 personajes, lo diga el autor o no, ¿va? Ok, pues de aquí nace. Entonces, pues hablemos de magia elemental. Y para abordar magia elemental, lo primero que hay que platicar es acerca de los principios de todas las cosas, ¿no? Ya hablamos que existen, a la magia elemental también se le llama las dobles energías electromagnéticas. Son los dobles energéticos electromagnéticos. Eso quiere decir que si la electricidad y el magnetismo se juntaran, generan en sí misma un doble energético, una emanación energética, ¿sale? Lo interesante aquí es que la electricidad y el magnetismo son las 2 caras de una misma moneda. La electricidad está ligada, por ejemplo, con el cielo y el magnetismo con la tierra. Es la razón por la cual existe la gravedad, ¿no? Porque la tierra nos magnetiza. Y el cielo es eléctrico y por eso, pues, en esta sinergia de electricidad y magnetismo, por eso tienen como esta dinámica. Nosotros somos como estas grandes pilas, que donde nuestra labor es unir el cielo con la tierra, ¿sale? La electricidad es relacionada con el aspecto masculino de la energía, y ahí les puse la lista de lo que hemos hablado. La electricidad es expansiva,
representa luz, masculino, positivo, expansivo, activo, extrovertido y luz, ¿va? Este aspecto eléctrico en los elementos representa los dos elementos masculinos, que son el aire y el fuego. Ahora, la electricidad tiene también sus dos polos, eso también es muy lógico. A su vez, porque por la ley de la polaridad, todos tienen opuestos. Entonces, ya definimos que lo eléctrico es opuesto a lo magnético, pero incluso lo magnético en su constitución también es dual, ¿sale? De la misma forma en que funciona todo el universo, ¿sale? Y así hasta que se va hasta el estado más pequeño, ¿sale? Entonces, aquí vamos a verlo, y estos son, por ejemplo, los símbolos alquímicos de los elementos masculinos. Los símbolos alquímicos de los elementos masculinos, pues están viendo hacia arriba, porque pues lo masculino es el arriba, así como los femeninos el abajo, ¿no? Entonces, pero es interesante ver que lo que distingue a esta dualidad es que uno tiene una línea y el otro no tiene una línea. Generalmente estos signos, que son masculinos, proyectivos y demás, tienen también una dualidad de orden y de caos. El caos es el fuego, el orden es el aire. Entonces, digamos que hay como una emanación fuertísima del fuego y el fuego pues nada lo detiene. Al aire sí, al aire quien controla el elemento masculino es esta línea. Y Paracelso dice que esta línea en el aire representa el intelecto. El intelecto es el que gobierna la capacidad de proyectar la energía, ¿sale? Entonces, y luego vamos con las energías magnéticas, ¿no? Que al final de cuentas, o femeninas. La parte femenina va a tener sus dos elementos que van a ver hacia abajo los símbolos, porque es el abajo, y también a su vez también tienen un símbolo de caos y de control, en donde obviamente el agua es el aspecto de caos, porque pues el agua solamente fluye, ¿no? Solamente fluye y se acomoda, pero fluye, ¿va? La Tierra sí se contiene y la línea de aquí es la línea que contiene y que controla el elemento femenino, y esta línea, según Paracelso, representa la materia, ¿vale? ¿Va? Digamos, lo masculino siempre se va a expandir y quien va a poder controlarlo, la línea, es el intelecto. Y lo femenino siempre, siempre, siempre se va a ir a la parte, hacia adentro, y lo que va a detenerlo aquí es la tierra, la materia, ¿va? Ok, o sea, la tierra lo que podemos tocar. Ok, entonces si la magia natural, la magia elemental está definida a través de las dobles energías electromagnéticas, pues entonces, bueno, aquí les puse el símbolo del sello de Salomón, que dentro de la hermética y demás, y de la magia, por eso representa el control de las 5 fuerzas, de las 4 fuerzas en ese sentido. Y por eso es el arriba, el abajo, son 2 pirámides que hablan acerca de los símbolos del hermetismo, ¿no? Arriba, abajo, el cosmos y el macrocosmos, aquí están, ¿vale? Ok, entonces siguiendo la línea de las dobles energías electromagnéticas, eso quiere decir que el universo está creado a través de estas corrientes. Y entonces, la combinación de estas corrientes es lo que genera lo que en la magia, o en la magia elemental, se le llaman las cualidades primarias. Y entonces se dice que los primitivos, en la energía primitiva, existen 4 fuerzas cíclicas que circulan en la naturaleza y que además afectan a todo el universo y a todos los seres que le envuelven. Y estas energías son la combinación de la electricidad y el magnetismo. Eso quiere decir que si la energía electromagnética y la energía eléctrica y magnética se combinaran, entonces se combinarían de esta forma, ¿no? Cada uno tiene aspecto más y menos, ¿estamos de acuerdo? Entonces yo agarro el más y creo el más. Creo el más menos de cada uno y creo la humedad. Y creo el menos más y creo lo seco. Y por lo tanto también el menos de cada uno se viene aquí y es el frío. Son combinaciones. ¿Sí? Eso lo cachamos. Electricidad tiene más menos y magnético tiene más menos, y son combinaciones. Son los pares que se pueden hacer en combinación. Y de ahí salen estas tónicas, que son las 4 tónicas principales. Ahora, entonces se habla que estas 4 tónicas van a tener, se van a volcar, como dice la hermética, por ley de correspondencia, en todos los planos, van a tener una emanación de eso, ¿sale? Y entonces
vamos a hablar acerca como de todas estas variantes para entender cómo se hacen como las emanaciones. Va a existir una, una forma física de estos cuatro tónicas, una forma emocional, espiritual. Vamos a entender cuál es su naturaleza y por lo tanto vamos a entender cómo se relaciona con los otras tónicas en este ciclo. ¿Sale? Ahora sí, si pudiéramos describir, por ejemplo, lo caliente, cómo es físicamente, además de caliente, por favor, ¿cómo lo describirían? Intenso. Esa es una expresión emocional. Brillante. Eso sí podría ser algo físico. ¿Por qué brilla? Por la combustión, por iluminar. Sí, Pues, bien. Lo que pasa cuando algo es caliente es que piensen ustedes un poquito, por ejemplo, en el agua cuando se calienta. Que de hecho, la naturaleza de lo caliente es una naturaleza totalmente expansiva, porque incluso hasta los átomos, cuando se calientan, se expanden y por eso el agua se convierte en vapor. De hecho, lo que hace que el brillo es que las moléculas chocan unas con otras, porque están en mucho movimiento. Ana, Karen habla. Que sea como bochornoso, que sea bochornoso. Sí, pero eso es como volviendo a lo mismo, es caliente, ¿no? Igual sentimiento. Sí. Sí, miren, a lo que quiero llegar es que el calor existe porque hay mucho movimiento de partículas. No sé si esto se acuerdan cuando estudiaron sus clases de física, que justamente el movimiento de las partículas y la fricción que se genera en el movimiento es lo que genera el calor. Esa es la razón por qué el calor es calor. Ahora, entonces, las partículas se mueven mucho, ¿sale? Y por lo tanto, incluso cuando ustedes pueden calentar agua, por eso se expanden las moléculas. Entonces, físicamente, lo caliente sí es caliente, obviamente, pero también habla acerca de mucho movimiento y mucha expansión. ¿Ya lo van checando? En el plano emocional, ¿cómo sería lo caliente? O sea, piensen que el señor que les acabo de describir, que se mueve mucho y está bien caliente y se expande, está aquí enfrente de ustedes. Ajá, Oscar. Pues sí, obviamente sería como cálido, ¿cómo se dice? Social, o sea, efusivo. Ándale. Ivonne, Iba a decir alegre. está súper bien. En realidad es una parte emocional, claro. Denise, No sé si también como intenso o pasional. por supuesto. Karen, Extrovertido. eso. Chéquense, todo lo que acaban de decir está bien, porque al final de cuentas, a nivel emocional, un caliente, como es extrovertido y es expansivo y se mueve, ha de ser alguien que siente con mucha pasión las cosas, ¿no? Puede estar muy alegre, o sea, de hecho es perfecto, o cuando se enoja, avienta hasta la mesa, ¿me expliqué? De hecho, creo que lo que tiene un caliente es que nos muestra abiertamente sus emociones. ¿Me explico? Porque es proyectivo. Sabemos cuando está triste, o sea, hay una manifestación de todo la energía que tiene, de cómo se siente, o sea, lo hace con vigor. ¿Me explico? Hay una, o sea, no, es muy naturalmente visto por nosotros, ¿sale? Ahora, en el plano espiritual, piénsense aquí a la persona, ¿eh? ¿Cómo es el espíritu de esa persona? O sea, llega esa persona y ¿qué espíritu de qué tiene? Ivonne, Liderazgo como está muy buena esa frase. fortaleza. Sí, claro. De hecho, es alguien que probablemente, a ver, ¿quién más? Esa estuvo muy buena, Ivonne. Ana, tú ibas a decir algo. De expansión. No te escuché, ¿manda? Expansión. Sí,
tiene un espíritu expansivo, tiene un espíritu como de liderazgo, incluso tiene un espíritu como de guerrero, ¿no? O sea, al final de cuentas es alguien activo, es alguien que voltea a saber y dice, a ver, vamos a levantar esto. Y él dice, sí, vengan, yo lo ayudo, ¿sabes? Como su espíritu es de fuerza, es de voluntad, es apasionado, es impulsivo, es alguien estimulado, ¿sale? O sea, probablemente es alguien que está todo el tiempo activo, enérgico, como dice Jessica, exactamente. Entonces es una persona que también es visiblemente algo, ¿no? Bien, imagínense que están en una fiesta, chicas. ¿Cómo detectan a alguien, a este señor caliente en la fiesta? Ana Karen. Pues así como que rompe la estructura, ¿no? O sea, como que lo ves y es diferente a todos. Muy bien. Se lo ves y eso hace, o sea, no sigue como el mismo patrón que todos y crea cosas distintas. Es el que saca a bailar a todos o como que lleva la fiesta, así como muy armonioso, Sí. ¿no? Ivonne. Es ruidoso. Por supuesto. De hecho, yo creo que el caliente en la fiesta es el que está bailando, o incluso arriba de la mesa, o sacando todos a bailar, o sí, vénganse, párense todos a bailar, ¿sabes? Y de ahí viene este concepto que dijiste, Ivonne, como que es líder, ya sabes, porque además lo caliente sí funciona así. O sea, la razón por la cual tú metes, o sea, tienes una tacita de caliente y metes una cuchara fría es porque lo caliente luego va ¿sabes? A contagiar a la cuchara y la va a calentar. Porque así es el caliente es o sea, contagia a los demás. Por eso creo que la palabra de líder fue muy buena, pero también es el que se enoja y emputa a los demás, ¿no? Y se enoja, ¿no? Es el impulsivo, ¿no? El que estábamos tranquilos y de repente es el que se enoja, está ya, todo. Porque no se trata como de bien o mal, sino de que todo este aspecto de vigor lo va a dar en cualquier forma. Si está enojado, está muy enojado, ¿no? Si está contento, está muy contento, ¿me explico? Entonces hay una emanación de esto de forma vigorosa, visible, expansiva, proyectiva y con mucho movimiento. O sea, probablemente este caliente no va a pensar antes de actuar. Se va a mover todo el tiempo y lo va a expresar todo a través del movimiento. ¿Me explico? Por eso su naturaleza es una naturaleza instintiva y es una naturaleza activa. Y la forma en la que se va a relacionar con todos los demás va a ser a través de influir activamente a los demás. O sea, sería el coach, ¿no? La amiga que te vas, platicas con ella. Dice, estamos escribiendo a mi pareja. Dice, esta es la amiga con la que vas porque necesitas que te diga, vamos, sí se puede, tú puedes, ¿no? Y tú dices, y sales y dices, ay, no manches, me dijo cosas porque de inmediato, pues el calor que emana te absorbió y terminas como animado. O sea, de hecho, en la fiesta tú sí necesitas tener gente de ese tipo, porque si no, tu fiesta muere. Porque cuando nadie se quiere levantar es el que dice, ándale, levántense, va a estar bien padre. Miren, la semana pasada tuvimos una fiesta ahí en la casa, hicimos una cena vampírica. Y entonces cuando pusieron música los DJs, yo les dije, vamos a bailar y todos, ay, no. Entonces yo les dije, vamos a fumarnos un cigarro, vengan. Y empecé, vamos a fumarnos un cigarro, vengan. Y paré a todos a la pista para fumarnos un cigarro. Y miren, ya no se volvieron a sentar. Ana Karen. Sí, justo como que esa energía de solamente verlos, o sea, yo estuve ahí, de verte a ti así como para, yo dije así como que de fiesta, o sea, como que atrajiste como a todos los que estaban ahí, pues vamos, aunque no fuera como para eso. El calor siempre anima a las demás personas, ¿va? Bueno, pero realmente son personas que son muy proyectivas. Yo, por ejemplo, sí tengo una naturaleza así, pero porque yo soy acuario. Ahorita van a entender esto, ¿sale? Ok. Ok, entonces ese sería el caliente, ¿va? Vamos ya definimos el caliente y ya lo cachamos bien. Va a ser más fácil a través del caliente, entonces, describir a su opuesto, que es el frío, ¿va? Entonces vamos primero, ¿cómo es físicamente el frío? Denise está diciendo algo, pero no prendes el micrófono, sino nada más haces gestos. No, es que estaba pensando en cómo se dice así o sea, no expansivo hacia adentro, que te hace chiquito, te hace... Activo, o sea, al final de cuentas no se expande, sino se adhiere a sí mismo, ¿no? O sea,
introspectivo, reflexivo. Es que reflexivo sí es una forma no física, pero sí es adherente. ¿Me explico? De hecho, es la razón por la cual cuando las moléculas del agua se enfrían, se contraen. Creo que la palabra es contraerse. Se contraen y se pegan, tanto que hasta el hielo te pega la lengua, ¿no? ¿Va? Entonces, en el plano físico, porque todo el mundo ya está empezando a poner cuestiones emocionales, en el plano físico, lo frío es contraerse, la adhesión, la retracción, ¿sale? Entonces, ahora sí, en el plano emocional, como decía Ana Karen, es tímido probablemente. ¿Cómo más es en el plano emocional? Introvertido, analítico. ¿Sí? Totalmente. ¿Privado? Privado, exactamente, sí, claro, sí, Denise. Te toca a Aislado. ti, Denise, no te preocupes. ¿Ivonne qué? Aislado. Sí, porque al final de cuentas, si por ejemplo el caliente está ahí y sabemos perfectamente lo que siente, ¿sabemos lo que siente el frío? No, porque todo lo que pudiera llegar a sentir, lo guarda para sí mismo. ¿Me expliqué? Porque esa es su naturaleza, es opuesto al caliente. Tiene un menos, chicos, estos dos femeninos, ¿sale? Entonces, ¿qué hace? Pues si el caliente sabemos que está enojado o triste y está bailando en la fiesta, ¿qué está haciendo el frío en la fiesta? Alejado, observando. Exacto. Porque Me como su está describiendo. naturaleza, porque como su naturaleza es de retracción, de absorber, de adhesión, de concentración, o sea, haz de cuenta, si lo caliente es energía centrífuga, el frío es energía centrípeta. Es alguien que está en atonía, ¿no? O sea, que no sabemos qué tiene, pero no por eso no está viendo el mundo, sino más bien está viendo el mundo para tener información y llevarla hacia adentro. ¿Me expliqué? Ivonne, ¿ibas a decir algo, Ivonne? Es que tienes tu mano. No bajé la mano, perdón. Ah, ok. Va, entonces, ¿cómo es el espíritu de un frío? Es muy tranquilo. ¿Sí? ¿Qué más? Sabe cómo discernir mejor, siento, las situaciones. Ok, bien, porque su capacidad de análisis es fuerte. Denise, No sé si por lo mismo calculador. por supuesto, claro, porque tiene una capacidad de análisis fuerte. Todas esas son cualidades así que salen. Ivonne, Egoísta. podría ser, no sé si egoísta sea la palabra, yo creo que más bien es alguien que está a la defensiva, porque así funciona, o sea, la gente que no quiere ni que veas lo que siente y piensa es alguien que tiene un escudo, por eso el hielo tiene esta dureza, ¿no? Que protege el centro de agua, ¿no? Entonces, un frío es alguien que sí tiene o sea, a lo que voy es, todos tienen cosas buenas y malas. O sea, así como lo caliente está bien padre que sea expansivo, pero también cuando se enoja es súper iracundo y es alguien que sí se podría salir de control. O sea, un frío cuando se enoja es templado. O sea, no dices, ay, qué bueno qué bueno que es frío cuando se enoja, ¿no? Porque entonces es muy analítico, es muy controlado, ¿sabes? Pero también o sea, por eso también de la otra parte es súper cerrado, defensivo, ¿no? También hay una necesidad justamente de absorción y de lentitud, ¿no? También absorber el mundo es absorber, o sea, la razón por la cual la cuchara fría se calienta es porque está absorbiendo al caliente, ¿no? Ahí los fríos tienden a tener eso, absorben a los demás, es una naturaleza fría, ¿vale? Así como los calientes, su naturaleza más horrible es que son súper impulsivos, ¿no? Entonces, por eso dicen que son fríos y calculadores los fríos. Pues sí, o sea, hay una naturaleza muy de análisis, pero también una naturaleza muy de absorber todo, ¿sale? Y creo que ahí es una energía, pues, de defensa, ¿no? ¿Cuál es la naturaleza que se proporciona para ellos? Pues tienen esta naturaleza reflexiva, como dice Maricruz, ¿no? Meditativa, pero también insensible.
¿no? Porque al final de cuentas, mientras un caliente siente todo, ¿no? El frío observa todo y lo absorbe, ¿sale? Entonces, por ahí vamos viendo, ¿sale? La forma en la que se relaciona un frío, como dicen todos, pues, como decían todos, es absorber a los demás. Esa es la forma en la que se relacionan con los demás. No de otra forma, ellos no dan, ellos absorben. Entonces, ¿qué hacen en una fiesta? Pues mientras todos están bailando, ellos están sentados observando el mundo y absorbiendo el mundo, ¿sale? ¿Ah? Entonces, en ese sentido, pues el poder más fuerte pues de lo frío es esto, es esta cualidad como de análisis, ¿va? Ok, luego sigue caliente, frío. Luego sigue, vámonos con lo húmedo. ¿Cómo es lo húmedo físicamente? Describan lo físicamente. Ajá, Denise. Pegajoso y pesado. Ok. O sea, te vas a la Huasteca Potosina y la humedad así te pega y no sé si ha sido. Pero lo que hace que te pegue es que hace mucho calor, pero sí puedo cacharlo, sí puedo cacharlo. A ver, lo húmedo, si describiéramos, por ejemplo, al agua, describan un riachuelo. ¿Qué hace el agua? El agua fluye, ¿vale? El agua es elástica, es blanda, es dúctil. El agua, si va por el riachuelo y encuentra una piedra, pues no le dice quítate a la piedra, sino dice, me adapto y se abre. Es más, al agua le dices, métete en este vasito y dice, bueno, y se hace chiquita. Le dices, métete en este, perfecto, y se expande. ¿Por qué? Como dicen acá, el agua es adaptativa, ¿vale? Entonces, a nivel físico tiene todas estas cualidades. Entonces, todo esto, ¿cómo se vierte en la parte emocional? ¿Cómo es una persona húmeda a nivel emocional? Será una persona que de esas, perdón, ¿cómo se? Ay, se me fue la palabra. Perdón, mi manera de decir las cosas es muy mía, pero se las voy a compartir. Así como las cucarachas que se adaptan a todo, a todos los climas, a todos los venenos. Siento que así es una persona húmeda. Sí se adaptan. Y fíjate, la onda de las cucarachas es que se pueden adaptar para sobrevivir, pero no creo que esa sea la naturaleza. O sea, la humedad, alguien húmedo no lo hace por sobrevivir, sino porque hay una forma de relacionarse con su entorno. Porque la humedad, el agua es dependiendo del contenedor en el que está. Y aquí puse varias cosas. ¿Dejan fluir sus emociones? ¿Llora con facilidad? Sí, por supuesto. A ver, ¿qué más pusieron? Empática, claro. La naturaleza del empatismo es húmedo. Aceptan el cambio, claro, porque fluyen, se adapta. Y todo esto es parte de ellos. La onda es que un húmedo tiene, o sea, hay como cosas buenas. Por ejemplo, lo húmedo va a buscar como ser a partir de los demás, por eso viene la naturaleza del empático. Es la capacidad que tiene incluso de ver, ya sabes, si están contentos, él está contento, si están tristes, está triste, ¿no? Al final de cuentas es afectado por su entorno. Por eso dice que es como impresionable, ¿no? Porque lo húmedo existe en este mundo para no generar resistencia a nada. De hecho, si no existía lo húmedo, no habría una capacidad de los seres humanos de relacionarse. ¿Me expliqué? La humedad en nosotros nos permite ver cómo está la otra persona y poder llegar ya sabes, y buscar cómo incorporarse mutuamente para poder socializar. O sea, lo que voy es la naturaleza que tenemos de no estar haciendo la de pedo por todo, sino adaptarnos a los demás, que es la básica de la convivencia social, ¿no? La humedad de nosotros es lo que nos ayuda, por ejemplo, lo que nos hace cuando nos enamoramos a hacer las cosas que no nos gustan más, ya sabes, como adaptarnos a esas cosas. Si no existiera esa naturaleza nosotros, nunca tendríamos pareja. ¿Me explico?
O sea, la humedad sí existe porque, como dice Denise, se te pega en la piel, porque eso es lo que busca hacer, unir. Su naturaleza es unir, ¿va? Entonces, no va a generar ninguna tensión, ni se va a enojar. Por eso le dice a la piedra, no te importa, y se rodea y se acomoda, ¿sale? Pero entonces, para bien, hay un tema de mucha sensibilidad, ¿no? De alguien relajado, alguien así. Pero la otra parte es que puede ser alguien muy impresionable, alguien que probablemente a veces se le olvida dónde termina esa persona y inicia el otro. ¿Me expliqué? Porque mucha humedad genera que no sepas tú poner estos límites que el frío sí sabe poner, por ejemplo. ¿Estamos? ¿Qué más? Entonces, como a nivel espiritual se dice que, por ejemplo, cómo es el espíritu de un húmedo, es sensible, es flexible, busca la reconciliación, busca la moderación, ¿sabes? Nunca va a decirle sus verdades a las personas, porque va a decir, no, pues ¿para qué? No. A lo que voy es una naturaleza de humedad. Por lo tanto, la humedad es una naturaleza muy sensitiva y por lo tanto es falta de firmeza. ¿Cómo se va a unir cómo se va a relacionar con todos los demás tónicas? Porque lo húmedo busca la unión, pero una unión por rendición pasiva, porque busca fusionarse a los demás. De hecho, es lo que hace que se una todo, ¿va? Ok, y luego viene lo seco. ¿Cómo es lo seco? Lo seco es lo opuesto a lo húmedo. O sea, si lo húmedo, ya sabes, si el húmedo iba por el riachuelo y se encontraba una piedra, la piedra está ahí, dice, no me voy a mover, pásale por donde tú puedas. y lo húmedo va a decir, bueno, y se acomoda. Pero la piedra está ahí, dice, ni me muevo, hazle como quieras. Por lo tanto, o sea, ¿cómo es lo seco? Lo seco es como tenso, rígido, duro. ¿Cómo es a nivel emocional alguien así? Inflexible. Por supuesto, Terco. también. A ver, digan algo bueno. O sea, porque todo tiene su pro y su contra. ¿Cuál sería lo bueno de lo seco? Que no es manipulable. Exactamente. ¿Qué más? Denise. Pues, a ver, lo tenso es rígido, ¿no? A ver, yo creo que las cosas más padres de una energía seca y por lo cual es bueno, por ejemplo, a ver, Ana Karen, Pues que es una persona que tiene coraje, ¿no? Y fuerza para hacer las cosas. la fuerza viene de lo caliente, el seco es firme. Ok. O sea, a lo que voy es que el seco, una vez que decide algo, no se va a mover. O sea, tú no puedes mover una piedra. O sea, no puedes mover una montaña. ¿Me expliqué? Ivonne, Determinado, sí, determinación. totalmente. Yo creo que la parte más fuerte de lo seco y es la sequez en nosotros los que nos permite ser disciplinados, cumplir lo que decimos aunque no nos guste. ¿Me explico? La capacidad de ser firmes, poner límites. Sí, claro, lo que dice Jessica, separar, poner límites, estructura, eso es lo seco. Es lo que lo húmedo no tiene. ¿Sale? Entonces sí hay como o sea, a lo que voy es ya opuestos, obviamente, no, quiero decirles que no existe una persona solo caliente, o sea, todos somos un poquito de todos, eso quiero decirles, ahorita vamos a llegar a eso, pero esas son tónicas que existen en todo el mundo. Nosotros tenemos las 4 tónicas, nosotros somos calientes en unas cosas, fríos en otras, húmedos, secos, ¿me explico? Nuestra capacidad de ser secos es nuestra capacidad de poner límites. Entonces, si lo húmedo no le dice que no a todo, lo seco pues sí le va a decir que no a todo, ¿no? Al final de cuentas es la energía rígida, o sea, si lo húmedo es todo fácil, es la ley del menos esfuerzo, porque además no quiero tener pedos con nadie, ¿eh? Lo seco es, sí, yo me voy a imponer, voy a decir que no me gusta, ¿sabes? Entonces, lo seco sí es la piedra que a veces no nos gusta, la piedra en el zapato, lo que genera dificultad, lo que nos genera irritabilidad, lo que es tensión. O sea, tú sabes que alguien es muy seco cuando lleva la contraria a todo,
que sabes que estás así, y de repente dicen no, y dices, oye, se va a quejar de algo otra vez, ¿qué quieres, no? Entonces, esa persona tiene mucha sequez, ¿no? Le falta más agua para no ser tan duro, ¿no? A nivel espiritual, entonces lo seco tiene que ver mucho con la disciplina, con el esfuerzo, con la decisión, con la precisión, con la obstinación, con el rigor, ¿sale? Y por eso lo que sucede es que cuando tiene una naturaleza, la naturaleza de lo seco es una naturaleza como dogmática, es una naturaleza como disciplinada, como incluso hasta apasionada, ya sabes, como yo decidí esto y esto va a ser y no voy a hacer, ¿va? Y vamos a ir viendo, o sea, hay como, ya empiezan como ustedes a ver algo. Estos tónicas no son los 4 elementos. Ahorita vamos a hablar acerca de cómo se relacionan los elementos, pero sí podemos ya incluso a partir de su descripción ver cuáles son los elementos que tienen algunas de estas tónicas muy visibles en algunos aspectos, dependiendo de a quienes conozcamos. Pero, por ejemplo, tú sí conoces gente de tierra muy seca. Por eso generalmente un signo de tierra cuando te dice que te ama, pues no es que vaya a cambiar de decisión, porque es seco, porque tiene seco. Una de sus tónicas es que es seco. Maricruz. Yo estoy estudiando Ayurveda y este tema me recuerda mucho a los doshas. Sí, sí lo es. Sí, ¿verdad? Sí, sí lo es, sí lo es. De hecho, todas las tradiciones parten de las tónicas descritas en la Edad Media. Y los doshas sí salen así, igualitos. Ok, entonces, naturaleza apasionada, dogmática y se relaciona. Ahora, entonces, digamos, lo caliente entonces va a influenciar a todos los demás de forma activa. Lo frío va a absorber a todos los demás. Lo húmedo va a buscar la unión y la rendición y la fusión pasiva, pero lo seco va a ser el dominio de los demás. En nuestra fiesta, el caliente está baile y baile y baile diciendo a todo el mundo que baile. Lo frío está sentado observando cómo todos hacen sus desmadres. Lo húmedo probablemente se deje contagiar por el caliente y se levante a bailar, si es que la mayoría baila. Si no, se sentaría porque la mayoría se sienta. ¿Me expliqué? Pero lo seco es el que vendría a poner las reglas. Y ese es un esquema de control, porque el seco es dominar a los demás. Entonces, que va a empezar a poner reglas pequeñas. Probablemente sería el que controle la música. O probablemente sería el que dijera, a las 8 nos tenemos que ir. O seguramente diría, pongan por favor las servilletas abajo de los vasos. ¿Me explico? Porque va a buscar una forma pequeñita de controlar lo que hacen los demás. ¿Sale? ¿Por qué? Porque su naturaleza es dominar a todos los demás y pues la naturaleza del dominio se va a verter en cualquier aspecto donde lo seco lo permita. ¿O no? Entonces, ¿sobre eso vamos? Ok. Ok, bueno, pues ahí está. Estas se los voy a mandar por escritas para que lo vean, ¿no? En plano físico, calor, frío, fluidez, tensión, rigidez y endurecimiento. En el emocional, la animación, la manifestación, la expansión. En el plano emocional, lo frío es retracción, concentración, movimiento y atonía. En el nivel emocional tenemos un relajamiento, plasticidad e impresionalidad. En el nivel emocional, lo seco es tensión, dificultad, irritación. De hecho, lo seco tiende a estar como enojado todo el tiempo, porque la gente no está haciendo lo que quiere, o porque las cosas no suceden, o va a estar queriendo imponer y presionar a los demás. Le va a decir que a todo el mundo que sí, ¿no? Va a ser impresionable. Incluso si se enoja a él le va a importar demasiado, ¿no? Lo frío solamente va a estar observando y no va a decir lo que piensa, probablemente nos quiera matar a todos, pero no lo sepamos nunca, ¿me explico? Y lo caliente probablemente va a estar o haciéndola de pedo, bueno, si está la mente enojado, va a estar como diciendo no se enojen, o incluso se va a subir al enojo, pero él va a hacer que va a llevar a la acción todo lo que está pasando con los demás, ¿vale? ¿Qué pasa en el plano emocional, en el plano espiritual? Lo caliente agarra su fuerza a través de esta voluntad, de la estimulación, de la impulsividad, del movimiento. Es alguien que va a llevar a las acciones todo, ¿sale? El frío va a encontrar su poder espiritual a través de lo que decía Maricruz, ¿no? Su capacidad de análisis, su absorción, su capacidad metódica de pensar. No, o sea, es lo opuesto a lo caliente. Lo caliente va a reaccionar con instinto y lo frío va a analizar antes de tomar una decisión, ¿vale? ¿Y cómo va a funcionar cuál es el nivel espiritual de la humedad? Pues la unión, la fusión hacia nosotros. Probablemente es el que vea cómo están todos, ¿sabes?
le dé a cada uno lo que necesita para estar bien, ¿sabes? Hay un tema muy sensible hacia los demás, probablemente tanto que al húmedo se le olvida sí mismo, ¿sale? Y lo seco es demasiado yo, esto es lo que yo digo, ¿sabes? Y por eso, pero su nivel espiritual radica en su poder de precisión, la obstinación, el rigor, la disciplina, ¿no? En ese sentido, los secos son muy confiables, porque una vez que dicen algo, no es como que vayan a cambiar de opinión. ¿Me explico? Eso es como algo fuerte para ellos. Aquí está la forma en la que tienen su naturaleza. Los calientes tienen una naturaleza instintiva, activa, lo frío, una reflexiva, meditativa, o puede ser insensible también. Acuérdense que es instintos o acción, o meditativa o insensible, que son como los dos lados. Lo húmedo puede ser sensitivo, pero también puede ser falta de firmeza. Y lo seco es apasionado, dogmático, pero también disciplinado. Son como las dos como vertientes de un mismo, es como las dos caras de un mismo axis que gobiernan esas tónicas. Ahora, se van a relacionar en este ciclo que vimos, de la forma que vimos, ¿no? Caliente influencia a los demás, el frío absorbe a los demás, lo húmedo se une con los demás y el seco domina a los demás. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí, muy bien. Esta es la tabla de Agripa. Agripa entonces lo que hace, porque ya les dije que Agripa se dedica como a definir obviamente todas las cosas, dice pues entonces que esta tabla es la forma en la que se conforman todos los elementos. En este ciclo de compartir, ¿no? Por ejemplo, el fuego se dice que es seco y caliente, el aire es caliente y húmedo, el agua es fría y húmeda y la tierra es fría y seca, con todo lo que implica las cualidades que acabamos de describir, ¿sale? Y a partir justamente de esa naturaleza podemos entender varias cosas. El fuego y el aire son masculinos y por eso sus signos son signos que sus signos veían hacia arriba. ¿Por qué? Porque son los únicos dos elementos que comparten lo caliente, que es más, el más es doble masculino, ¿sale? Y la tierra y el agua son femeninos. ¿Por qué? Porque son los dos únicos elementos que tienen frío, que es menos, que es femenino, ¿va? Y se van a relacionar con los demás elementos a través de lo seco y lo húmedo, porque es la forma en la que se relacionan, ¿va? Entonces, cuando hablamos de los 4 elementos, que esto es ya la forma en la que empezamos a definir, tal y como acabamos de definir las tónicas, cada elemento va a tener una relación en cada uno de los planos por correspondencia, ¿sale? Y entonces entendemos que que aquí están como un poquito de las palabras claves que utilizamos con cada una de las tónicas, ¿no? Entonces, ¿qué decimos? El fuego y el aire lo que van a compartir es lo caliente, por lo tanto, los dos son extrovertidos, tienden a hacer expansión, tienden a ser activos, influyentes, ¿no? A tener movilidad. Yo soy Acuario, es un signo de aire, ¿sale? Mi naturaleza sí es caliente. Yo lo utilizo a través de la palabra, yo verbalizo, yo digo, ¿no? ¿Por qué? Porque el elemento aire tiene esta línea en lo que mueve esa energía masculina, esta energía de expansión, es el intelecto. Por eso los signos de aire están ligados con el pensamiento, con el intelecto. Así es como van a hacer este movimiento del fuego, de la tónica caliente, ¿sale? Entonces, el aire, por ejemplo, va a compartir con el agua la humedad. Por lo tanto, el aire y el agua tienen esta capacidad de sensibilidad, moderación, fusión, elasticidad. Eso quiere decir que hay una fluidez. El pensamiento debe ser fluido, porque si no, entonces, bueno, esa es la naturaleza real del pensamiento, tiene que ser fluido. Cuando nuestro pensamiento no es fluido, entonces ahí tenemos temas, ¿sale? Vamos a verlo, ¿va? De hecho, tiene que ser fluido, que si no, no generaríamos nuevos conocimientos. O sea, el pensamiento, las ideas, todo funciona a través de tener este aspecto húmedo. Obtenemos nueva información que nos hace cambiar lo que pensamos o entender lo que conocemos, a generar nuevos conocimientos, nuevas ideas, ¿no? Y la naturaleza de la humedad del agua es lo que hace que el elemento agua siempre busque el ver también hacia los demás. El agua por eso rige las emociones, ¿no?
porque además agua es frío y húmedo. Eso quiere decir que tiene la capacidad de absorber del mundo, pero también a través de eso de absorber, empatizar con el mundo. Eso quiere decir que por eso los que tienen mucha agua o son signos de agua tienden a ser muy empáticos de forma natural o muy sensibles. Y que sean muy sensibles emocionalmente tiene que ver por dos factores, porque absorben y porque buscan la unión y sus emociones se mueven a través de lo que absorben. Por eso las emociones es como algo muy complejo de trabajar, porque a veces nos sentimos como está la gente a nuestro alrededor, por ejemplo, ¿sale? La tierra entonces va a ser seca y fría. ¿Qué va a obtener de la sequez? Pues lo que les dije, disciplina, rigor, dominio. Por eso la gente que tiene mucha tierra tiende a ser muy disciplinada o muy constante o muy terca, ¿no? Son dos variantes de la misma, ¿sale? ¿Por qué? Porque además lo va a hacer a través de su sequez y tiene la capacidad de frío. Los tierras son reflexivas, son analíticos, son muy inteligentes, muy inteligentes. Entonces este cuadro es interesante porque los tierras sí son por eso uno de los elementos más dominantes que existen. Cuando tienes mucha tierra, tú sabes que hay algo de dominancia, ¿va? Y luego viene el fuego tiene seco y caliente de nuevo, entonces él tiene esta parte efusiva, de movilidad, es alguien que esas son estas personas que todo el tiempo están saltando por todos lados, pero también tiene esta parte de disciplina. Por eso generalmente son muy atletas, ¿no? o son muy creativos, o no sé, hay una necesidad de mucho vigor, porque además tiene un vigor de calor, pero tiene un rigor de seco, ¿sale? Entonces, bueno, pues algo por ahí nos habla de los 4 elementos y cada uno de los 4 elementos tiene esas naturalezas. La tierra nos va a hablar acerca de la estabilidad, de la creación de la nutrición y todos estos símbolos asociados que ni siquiera ahorita los voy a revisar, pero quería más o menos que se diera una idea de a lo que se refiere. La tierra, por lo tanto, va a regir nuestro cuerpo físico. El aire va a regir nuestro conocimiento, nuestra comunicación, por lo tanto, nuestro pensamiento. El fuego, la forma en la que actuamos. En realidad, si tuviera que haber algo, tiene que ver con nuestra energía vital, nuestra voluntad, nuestra pasión, es lo que llevamos a la acción. Y el agua tiene que ver con las emociones, con todas estas cosas que acabamos de ver. Cada uno tiene como correspondencias, porque como hablamos hace rato, estos 4 elementos se rigen a través de las tónicas. Y yo esta clase la inicié diciendo que las 4 fuerzas cíclicas circulan en toda la naturaleza y es a través de estos 4 elementos que se va a definir todo el universo, ¿sale? Y las variantes, ¿va? Creo que entender entonces la parte oculta que radica en cada uno de esos elementos es la parte pues más importante de entender estas tónicas. Estos 4 elementos se van a ver vertidos en los 4 planos de los 4 cuerpos que ya vimos en una clase completa, ¿no? Vamos a verlo a través de el elemento tierra, que generalmente es nuestro cuerpo físico, el elemento agua, que generalmente tiene que ver con nuestro cuerpo astral emocional, el elemento aire, que es la parte mental. Obviamente estas tablas tienen que ver con otras distribuciones de los cuerpos, pero ahorita yo no me quiero centrar. Esto es por si alguno de ustedes maneja esto para que vaya viendo cómo se distribuyen, porque estas son diferentes formas de ver los planos, pero para motivos de este curso no voy a adentrarme en esos detalles, porque para eso primero tendrían que entender primero los 4 elementos para que entonces yo les pueda explicar por qué se desdobla uno hacia arriba, ¿sale? Entonces está la tierra a través de nuestro cuerpo físico, el agua a través de nuestro cuerpo astral emocional, el aire a través de nuestro cuerpo mental y el plano kármico, que es el fuego, a través de nuestro cuerpo etérico, ¿sale? Y todos están unidos a través del 5º elemento, que también es todo un concepto que vamos a tener toda una clase para desarrollar, pero digamos que este es el éter, el espíritu, el doble etérico. En realidad, este es el quinto elemento, es aquel por el cual percibimos los cuerpos sutiles. Si hubiera un algo que existía en el plano físico, con el cual percibimos todos los demás planos, sería este doble etérico. Este doble etérico, entonces, se vuelve como, y ya lo platicamos,
esta emanación energética nuestra de cuerpo sutil que se conecta con la otrariedad, ¿va? También tiene sus propias correspondencias y muchas de los dioses también están ligados a y muchas de las asociaciones también se van a ligar a este quinto elemento, ¿va? Ok, pues para temas de esta clase, pues me gusta mucho cerrarlo en el concepto justamente del pentáculo, porque el pentáculo por eso es uno de los símbolos más importantes dentro de la brujería. Este pentáculo nos representa a nosotros y quiero que se queden con esta vista. Este es el hombre de Vitruvio y me está viendo de frente a mí. Eso quiere decir que su mano derecha o su lado derecho del cuerpo es su lado de control, que rige justamente la parte del cerebro que tiene que ver con la lógica. Y su parte izquierda lo rige el lado del caos, que es la parte femenina, y justamente es el lado del cerebro, que es la parte femenino, que es la parte creativa y demás, ¿va? Y el quinto elemento generalmente es lo que nos conecta pues a los planos más altos, ¿va? Así como ustedes están viendo esta imagen, así quiero que se aprendan las partes de su cuerpo, porque hay muchas prácticas dentro de la magia que tiene que ver con entender que tu mano derecha va a representar el aire, y es la razón por la cual cuando hacemos invocaciones, levantamos la mano, o levantamos la varita, o declaramos con la mano, porque es la mano de la palabra, la mano que crea a través del pensamiento. Entonces, por eso la levantamos, porque esto es lo que rige, es nuestra parte del cuerpo que lo rige, que nos aferra o nos destierra en este plano, es nuestra pierna derecha, ¿vale? Por eso cuando marcamos en la tierra ciertas cosas para hacer destierros o para levantar círculos, lo vamos a hacer con el lado derecho, ¿sale? Y la parte izquierda, es el agua y es el fuego. Entonces, pues les pongo esta fotito porque creo que sería bueno que empezaran como a involucrarse con esto, porque de ahí pues va a haber otras técnicas avanzadas que yo les voy a estar diciendo que hagan, pero ustedes tendrían que ya bien relacionar su parte del cuerpo, ¿va? Esas son todas las aplicaciones que tiene la magia elemental y son todas las aplicaciones que vamos a estar haciendo durante todo este curso. Vamos a trabajar con meditaciones elementales, vamos a trabajar con círculos y destierros, vamos a trabajar con elementales, vamos a trabajar les voy a enseñar a hacer invocaciones, vamos a entender cómo se trabaja esta invocación de cada una de estas cosas y cómo debería hacerse. Vamos a trabajar los 4 elementos como una naturaleza de fuerza de equilibrio en nosotros mismos y pues esto nos va a ayudar muchísimo para sustentos de la magia. Me gusta mucho esta parte de los opuestos, porque esto es lo que vamos, o sea, esto no crean que se va a quedar aquí, o sea, vamos a pronunciarlos. Si hubiera un momento de reflexión acerca de cómo tenemos cada uno de esos 4 elementos, entonces me gustan mucho estos axis. Estos axis nos hablan acerca de las dualidades de las energías. Por ejemplo, esta es la parte del fuego, ¿no? Y voy a ponerlo así. Una cosa, por ejemplo, es una energía de sinceridad y otra cosa es la brusquedad. Es el mismo axis, es la forma en la que se relaciona este fuego. Entonces, cuando somos muy bruscos, se está yendo a un axis desarmónico. Una cosa es decir sinceramente lo que queremos, pero, o sea, las cosas, porque al final de cuentas el fuego es una fuerza muy de sinceridad y de decir las cosas, recordemos que es caliente, ¿no? Pero una cosa es hacerlo bruscamente, agresivo, porque el fuego puede llegar a ser muy agresivo, y otra cosa puede ser que lo hagas buscando como una verdad. Y se dan cuenta, así funciona. Una cosa es tener mucha energía, otra cosa es ser violento. Una cosa es tener una fuerza fuerte de individualidad y otra cosa es ser egocéntrico, ¿no? O el deporte y las actividades violentas son parte del mismo axis y esto es una relación de fuego. Los ideales versus las pasiones es fuego. El optimismo o el jolgorio incontrolado es fuego. La salud o el derroche de la vitalidad es fuego. Y cada uno de estos nos van a hablar acerca de un fuego que está armonizado y un fuego que está desarmonizado, ¿vale? Cuando hablamos del desarmónicos, por ejemplo, del agua, del aire, digo, del lado de los armónicos es adaptabilidad, comunicación, inteligencia, estudio, ¿no? Expresividad. Pero en la parte opuesta es hablar sin pensar como indiscreción, o nerviosismo, o cinismo, o dispersión, o verborrea. En realidad, todos los aspectos que tengan que ver con la idiotez también es un tema de un mal aire, ¿vale? O la falta de sentido común también es un mal aire.
la inestabilidad mental es un mal aire. Entonces, justo buscar esta parte de los equilibrios, eso es lo que vamos a trabajar en este ciclo. Los conceptos opuestos, por ejemplo, del agua. Cuando el agua está muy bien armonizada, nos da sensaciones de sentimiento, unión emocional, experiencias dulces, carácter suave, sensibilidad, receptividad, pero cuando está en desarmónico, somos pasivos, sentimentaloides, sensibleros, somos tan sensibles que somos falta de prácticos, somos absorbentes emocionales, somos caos, somos tormentosos, somos de carácter blando, somos dramáticos, ¿me explico? O somos demasiado imaginativos, ¿va? O la tierra, cuando está en sus aspectos más padres, nos trae riqueza, abundancia, realismo, trabajos felices, ahorros, constancia, objetividad, pero cuando está en sus partes más desarmónicos, son apegos a la materia, pero también la pobreza es un mal armónico de la tierra, ¿sale? Sentir que trabajamos por obligación, no trabajar, no encontrar trabajo, también es un desarmónico de la tierra. El ser tercos, el estancamiento, el ser pesimistas, es un desarmónico de la tierra. Entonces, creo que lo que vamos a hacer durante todo este proceso es hacer análisis de cómo estamos para poder trabajarlo aquí y afuera, ¿va? Y bueno, y pues sepan que les voy a dar este formulario. Este formulario lo van a llenar, se lo voy a poner en el muro, y es justamente para que ustedes hagan su primer análisis de cómo están sus elementos y también para que yo los conozca a través de ello, ¿va? Les voy a empezar a dar como ciertos ejercicios que también se los voy a poner en el muro, que tienen que ver con ciertas para preparaciones, invocaciones, meditaciones y demás. Cada elemento vamos a hacer todas estas cosas también, ¿va? Y bueno, y pues ya, creo que eso sería todo. ¿Tienen dudas sobre la clase, chicos? No, precisamente. Perfecto. Pues entonces les comparto los materiales y las veo y también les mando muchos corazoncitos y los veo la próxima clase para hablar de Sowen. Gracias, Erin. La liga que puso en la slide pasada, ¿de qué es? ¿Perdón? La liga que puso en la diapositiva pasada, como de un formulario que les voy a mandar en el muro. Ah, ok. Para que ustedes hagan una evaluación de cómo están sus elementos. Muchas gracias. Va, perfecto. Bueno, pues entonces Gracias. les mando un abrazo y nos vemos la próxima semana. Cuídense. Nos vemos al ratito más bien. Gracias. 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 Bye. Bye. Gracias.